Bueno, buenas tardes. Entonces, gracias por confirmarme. Em, Hoy vamos a dar cuenta en este teórico número 13 de un texto que puede tener cierta complejidad, como es el texto de Morresi, de Sergio Morresi, acerca de el liberalismo conservador. Una de las primeras preguntas que se pueden hacer o que podríamos hacer es ¿por qué referirnos a la ideología de la última dictadura, de lo que el autor menciona con su nombre original, con el nombre que le dieron los golpistas, el proceso de reorganización nacional? Entiendo que esto pueda ser un poco irritante, pero digamos, el autor elige dar cuenta de la última dictadura con el propio nombre que los militares y sus cómplices civiles eligieron darle al proceso. Y de hecho, al menos quienes fuimos contemporáneos, aunque de chicos, del proceso, es una terminología que nos suena y era común que en aquella época y en la época de la transición se lo llamara así, eh, a la última dictadura militar, la más espantosa de las que les tocó vivir a nuestro país y que nace en 1976 y termina en 1983, como ya habíamos adelantado cuando eh, vimos, por ejemplo, la comparación de las dictaduras argentinas con la larga dictadura brasileña. Decía, una de las preguntas posibles es, bueno, con tantas aristas tan especialmente terribles que tuvo la dictadura militar, ¿por qué ocuparnos de la ideológica? ¿Por qué ocuparnos de la ideología? Primero, porque en prácticos habrán visto o verán en detalle algunas de las otras características de la dictadura. Digamos, la cuestión más claramente eh, estudiada, que es la del terrorismo de Estado y la eliminación sistemática de opositores y opositoras, pero también la cuestión económica, la cuestión de la relación del gobierno dictatorial con la sociedad. Entonces, digamos, podemos darnos el lujo, entre comillas, de reservar este teórico para ver, para hablar de la particularidad de la ideología de la dictadura, lo que Morresi llama el liberalismo conservador. Pero además, digamos, ¿por qué esta cuestión no es una cuestión banal? Primero porque es una ideología que no se inventa con la última dictadura, sino que puede ser rastreada a lo largo de la historia argentina y también en nuestros días. Es la ideología o una de las ideologías habituales de la derecha argentina. Y también nos sirve para dar cuenta del poder de las ideas. Para bien o para mal, las ideas nacidas como simples elucubraciones en la mente humana transforman la realidad o pueden transformar la realidad en ocasiones de manera terrible, como el ejemplo que del que vamos a dar cuenta hoy. Em, También es interesante esta cuestión, ya más específicamente en relación con la última dictadura, para dar cuenta de la participación civil en la dictadura. Digamos,
hace rato que sabemos que la dictadura militar no fue solamente civil, no fue solamente militar, perdón, también fue civil, también fue eclesiástica, también tuvo participación de diversos sectores que no eran parte directa de las Fuerzas Armadas. Y esta cuestión ideológica, o digamos rastrear el origen ideológico del proceso, nos lleva a dar cuenta de los grupos mayormente civiles que estuvieron pensando la dictadura incluso antes de que el golpe de Estado se diera en 1976. Van a ver que en el texto hay una serie de referencias a eh, ideólogos, funcionarios civiles de la dictadura del 76, pero también de dictaduras anteriores. Algunos nombres incluso pueden sonarles, como el de García Belsunce, como el de Zorriguieta, y también en un lugar privilegiado por Morresi están los nombres de Perriaux y Sin, simplemente como ejemplos de eh, personas que pusieron a pensar, que se pusieron a pensar una ideología para la dictadura. No es lo que más nos interesa hacer una historia intelectual. En ese sentido, no es que nos vamos a ocupar detalladamente de los aportes específicos de cada quien a la ideología de la dictadura. Lo que nos interesa más bien es hacer una caracterización general, pero también cuando podamos vamos a mencionar y a diferenciar al menos a estos dos ideólogos que menciona Morresi. Sí, una de las cuestiones que me acotan aquí, eh, por ahí no lo dije expresamente, una de las cuestiones para las cuales sirve es, bueno, dar cuenta de en qué sentido se mantienen algunos sentidos comunes que fueron elaborados en la ideología del liberalismo conservador que eh, de alguna forma apañaba ideológicamente a la dictadura. Hay otra cuestión interesante que el texto no menciona directamente, por ahí más que al pasar, y que es fundamental para relacionarlo con algunas cosas que veníamos viendo. Estuvimos sobre todo viendo cuestiones de la Argentina de los años 60. Eso incluye las experiencias desarrollistas, sobre todo la experiencia, el intento de la dictadura que se inicia en el 66 y llega hasta el 73. Y lo que une de alguna forma a estas dos dictaduras es, y ya lo mencionamos en teóricos anteriores, la idea de estar iniciando una refundación de la nación. A diferencia de golpes anteriores, tanto la dictadura del 66 como la dictadura del 76, como ya dijimos en alguna oportunidad, se plantean como procesos que no tienen plazos sino objetivos. Es decir, a diferencia de los golpes anteriores, donde el diagnóstico era que las instituciones republicanas se habían desmadrado, que la democracia no funcionaba, o a causa del fraude, o a causa de la demagogia, digamos, más allá de acuerdo al diagnóstico que hiciera cada una de las dictaduras, la idea de aquellos golpes primeros era
instaurar un breve ejercicio del poder por parte de los militares para después, más o menos rápidamente, devolver el poder a los civiles, una vez normalizada, entre comillas, la situación. Pero tanto en el caso del 66 como del 76, la idea es, hay un diagnóstico muy pesimista de la situación previa, y la idea es la necesidad guía a esos gobiernos militares la necesidad de refundar a la nación, refundar al país, dándole características que distintas a las que tenía. Pero también es interesante resaltar la diferencia entre la dictadura del 66 y del 76. Digamos, las dos son dictaduras cívico-militares, las dos son dictaduras represivas. En la del 76, como bien mencionaban Fausto y Devoto, ya se pierde cualquier pretensión de legalidad. Hay una opción, como habrán visto bien en los prácticos, una opción por la represión clandestina, ilegal. La figura del desaparecido es la máxima expresión de esa decisión del Estado de reprimir ilegalmente, clandestinamente. La del 66 había tenido un fuerte componente represivo, pero que estaba muy lejos de el horror que se va a vivir después del 76. Pero además, la dictadura del 66 tenía un proyecto industrialista, desarrollista, que no solamente no va a aparecer en el 76, sino que en el 76 va a haber una específica voluntad de no repetir ese proyecto. Para los militares del 76, para sus socios civiles, la dictadura del 66 quedó como un trauma, sobre todo por la forma en la que terminó. Digamos, las puebladas que a partir del 69 se inician, su hito más conocido y que también han visto en prácticos es el cordobazo, pero la ebullición de una sociedad que obligó a los militares no solamente a devolver al poder a los civiles, sino a aceptar la vuelta a la política del peronismo, cuya proscripción había sido uno de los objetivos centrales de los gobiernos militares desde el 55, había generado un trauma en términos de eh, saber qué era lo que no había que hacer. Por eso mismo, Morresi, en algún momento, cuando habla de las características del liberalismo conservador de la dictadura, dice, bueno, el liberalismo conservador es anticomunista, antiperonista, estas dos cosas nos llaman la atención, y habitualmente también, dice Morresi, antidesarrollista. ¿Por qué antidesarrollista? Si nosotros vimos que el desarrollismo era una ideología 100% compatible con el libre mercado, con el capitalismo, ni hablar, con el ingreso de capitales extranjeros, porque una parte importante de los componentes de la última dictadura identificaban al desarrollismo con un proceso de continuidad del avance de la clase obrera que se había iniciado en la Argentina en los años 30, que había tenido su auge durante el primer peronismo, pero que el desarrollismo, lejos de cortar el crecimiento de ese sector social, lo había potenciado y había pagado esa potenciación de la clase obrera con los levantamientos, las puebladas que habían dado origen a su fin. Entonces, desde ya esto no significa que la dictadura del 66 era una dictadura pro-obrera, ni mucho menos.
pero era una dictadura que apostaba a una industrialización, y obviamente no hay industrialización sin clase obrera. Por eso en el 76 hay un fuerte proceso de desindustrialización. No de desindustrialización total, algunos sectores de la industria, especialmente la que tenga que ver con la obra pública, va a ser potenciada, pero va a arrasar todo el sistema de pequeñas y medianas empresas argentinas y todo aquello que podía generar en la visión de los dictadores un caldo de cultivo para la resistencia obrera. Me preguntan por qué antidesarrollista, por esto que vengo comentando, ¿no? Digamos, eh, lo que identifican los militares del 76 es que la anterior dictadura de alguna forma había tenido una idea, un proyecto de país demasiado innovador y que esa innovación le había costado su propia existencia. Eh, por eso van a ver que tanto en el texto, en este texto en particular, como en otros textos, se hace tanta referencia a la relación entre esta generación del 80, la de 1980, digamos, de 1976 en adelante, con la anterior generación del 80. Y el propio nombre que la dictadura se da a sí misma, proceso de reorganización nacional, de alguna forma eh, se relaciona con la organización nacional original en el marco del modelo agroexportador que vimos detalladamente en la primera parte del año. Entonces, digamos, hay una idea de volver a la vieja república de antes del crecimiento de la clase obrera. En esa vieja república agroexportadora, la élite se siente más segura. Em, para meternos un poco más profundamente en el texto, lo primero que hace Morresi es decir que, al menos parcialmente, él va a criticar un sentido común que dice que el proceso de reorganización nacional, la última dictadura, no tenía una ideología coherente. Que, a diferencia de otras dictaduras de la región, como la dictadura chilena, como la dictadura brasileña, como la dictadura uruguaya, un poco en menor medida, no había en ningún momento podido identificar un liderazgo sólido, una ideología concreta. Digamos, mientras que la dictadura brasileña había, por ejemplo, eh, cimentado parte de su legitimidad en el éxito económico, lo que se conoce como el milagro brasileño, y la dictadura chilena tenía un liderazgo indiscutido, como fue el de Pinochet, desde el inicio hacia el fin, ¿no? Digamos, el liderazgo de Pinochet, al menos para una parte de la sociedad chilena, casi que podríamos decir que sobrevive hasta el día de hoy, pero al menos hasta la muerte de Pinochet, el pinochetismo como ideología política reaccionaria sobrevivió, digamos, fue fuerte y sobrevivió incluso a su fundador, mientras que la idea de la dictadura argentina era más bien la idea de unas fuerzas armadas con muchas grietas internas, con muchas discusiones, donde se repetía la habitual diferencia dentro de las Fuerzas Armadas argentinas entre nacionalistas y liberales. No, esta no es una división novedosa, pero incluso se podría decir que estaba menos presente en esta última dictadura que en las anteriores. Digamos, ya en el golpe del 30,
vimos que había diferencias entre la idea más filofascista de Uriburu y la idea más liberal conservadora de Justo. Lo mismo pasa en el 55, cuando eh, Lonardi, que provenía de los sectores más nacionalistas, no parecía ser lo suficientemente antiperonista para el resto de las Fuerzas Armadas, fue derrocado. Y en el caso de la dictadura del 66, directamente con los enfrentamientos armados entre azules y colorados antes del golpe del 66. Eh, Esto tampoco es una novedad solamente de la Argentina. No hemos visto detalladamente los casos de otras Fuerzas Armadas más allá de la de Brasil. Y ahí en la de Brasil también van a ver que aparecen diferencias. eh, ya Vargas denunciaba la diferencia dentro de las Fuerzas Armadas brasileñas entre los grupos nacionalistas, que eran más cercanos a él, y lo que él caracterizaba como grupos entreguistas, que estaban al servicio de las potencias extranjeras y el capital extranjero. Morresi dice, esas divisiones, esas diferencias, no significan que no hubiese una argamasa ideológica, que no hubiese una ideología que de alguna forma los unificara, y esa argamasa, esa ideología unificadora, es obviamente el liberalismo conservador. Habitualmente se suele decir que las élites argentinas, ya desde la época de la generación del 80, digamos, podríamos decir eh, desde Caseros en adelante o desde Pavón en adelante, tenían como ideología el liberalismo conservador. Esta ideología a veces es sintetizada en una idea que no está del todo mal, pero que es un poco simplista, de que eran liberales conservadores porque eran liberales en lo político y conservadores en lo económico. No, al revés, que eran conservadores en lo político y liberales en lo económico. Digamos, esta es una forma de aproximarse a la caracterización, pero es un poco más compleja que eso, especialmente cuando nos referimos a la última dictadura. Esto no deja de ser una particularidad argentina, sobre todo en los primeros años de existencia del Estado-Nación, porque en muchos lugares de América Latina, ese momento que Alperindongui llama la larga espera, es decir, el momento que va desde la declaración de la independencia hasta la construcción efectiva del Estado-Nación, en ese momento habitualmente fue un momento de guerras civiles, también en la Argentina. Pero mientras que en el resto de América Latina o en muchos de los países el conflicto fue entre liberales y conservadores, en la Argentina se dio entre federales y unitarios, digamos, o entre distintos tipos de federalismo. La construcción del Estado-Nación después de Pavón se da no en una clave liberal o conservadora, sino en una clave que amalgama de alguna forma esas ideologías bajo el liberalismo conservador. ¿Cuáles son las especificidades del liberalismo conservador? Primero que ni es solamente conservador ni es solamente liberal, aunque parezca una obviedad. ¿Qué diferencias tiene con el conservadurismo a secas? Que a diferencia del conservadurismo más rancio, el conservadurismo liberal cree en el mercado como ordenador de la vida económica. Acepta el cambio gradual,
mientras que el conservadurismo en general es reacio a cualquier cambio, el liberalismo conservador acepta los cambios siempre y cuando sean muy graduales y de manera ordenada, entre comillas. Y además, este liberalismo conservador eh, tiene como una de sus banderas el respeto del individualismo, mientras que el conservadurismo más clásico tiende a promover cuestiones más relacionadas con la comunidad, las corporaciones, eh, más que el individualismo. Me preguntan sobre la primera diferencia. Fíjense, todo lo que digo de ahora en más está en el texto, así que cualquier duda lo vuelven a consultar ahí. La primera diferencia era la idea de la aceptación del mercado. Y a diferencia del liberalismo clásico, bueno, aquí ya tenemos problemas porque eh, ya tenemos que meternos en términos de distinguir diversas ramas del liberalismo, cosa que no vamos a hacer para no complicarnos. Pero lo importante es que el liberalismo conservador es muy distinto de los liberalismos más progresistas, ¿no? Estamos acostumbrados en América Latina, especialmente en Argentina, que liberal sea pensado como una ideología reaccionaria. Pero, sobre todo en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, cuando uno habla de liberal, es casi un equivalente a lo que nosotros diríamos progresista. De hecho, una de las cuestiones, una de las cosas que hace Trump en esta carrera por su reelección es tildar de liberal e incluso yendo más allá, directamente de comunista, a sus adversarios. Fíjense, la idea de que el liberal y comunista son grados de una misma ideología, si bien en la particularmente de Trump, digamos, está muy distinto a lo que mencionamos o a lo que podemos pensar desde este lugar del mundo donde el liberalismo es pensado como una ideología de derechas. Eh, Comparte con el liberalismo clásico, el liberalismo conservador, la idea de el respeto y la defensa de la propiedad privada, el respeto y la defensa del mercado, y la idea de que el Estado debe ser un Estado limitado y lo mínimo posible. O sea, pero además de eso, a eso le suma la idea jerárquica. Digamos, la idea de que es un liberalismo respaldado en jerarquías y tradiciones. No es un liberalismo abierto a las libertades y que dentro de esas libertades todo fluya, sino que es un liberalismo en el cual el Estado, si bien tiene un papel mínimo y limitado, también es quien tiene la obligación de mantener el orden y fijar reglas de juego jerárquicas. Em, a pesar de que habíamos mencionado las diferencias entre esta dictadura y la anterior, sí vamos a ver que en este liberalismo conservador hay una rémora de esas ideas de los tres tiempos de la dictadura de la Revolución Argentina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Onganía afirmaba que el gobierno iniciado con el golpe del 66 iba a tener tres momentos, tres tiempos, un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político? Bueno, el liberalismo conservador tiene algo de esa idea, de que eh, debe habilitarse el pluralismo político, aunque no necesariamente la democracia, pero sí la idea de que
debe optarse, se puede optar o el pueblo puede optar entre diversas ideologías, pero siempre y cuando primero haya un momento pedagógico, podríamos decir, de un Estado que ordene autoritariamente a la sociedad, que dejen claro eh, qué posibilidades son aceptables y cuáles no, y recién ahí esa sociedad tutelada por el Estado, por los militares o por alguna autoridad superior, puede elegir dentro de un número acotado de posibilidades políticas. Me preguntan qué es una ideología reaccionaria. Bueno, habitualmente se denomina reaccionario como eh, antónimo, como lo opuesto a progresista. Las ideologías reaccionarias son aquellas ideologías que reaccionan ante el cambio. Ideologías habitualmente conservadoras, ¿no? Pero en general, digamos, por ampliación, se denomina así a las ideologías antipopulares, de derecha, conservadoras, liberal conservadoras. Em, Acá me acotan algo que se me había pasado y que es interesante. Como cualquier como cualquier otro proceso político, incluso la dictadura tenía la necesidad de cimentar su legitimidad. Digamos, ni el más terrible de los procesos políticos sobrevive solamente a través de la represión. Siempre tiene que construir algún tipo de legitimidad. Vimos, por ejemplo, en el texto de Fausto y Devoto, de qué forma la dictadura brasileña había cimentado su legitimidad básicamente en dos cuestiones. El éxito económico, cierto éxito económico, al menos percibido como tal, y cierto mantenimiento de reglas políticas republicanas, el funcionamiento parcial del, de las elecciones y del Parlamento. Bueno, ninguna dictadura argentina intentó eso. Digamos, acá tanto la dictadura del 66 como la dictadura del 76, para hablar de las más recientes, lo que tienen en común es la cancelación del sistema político partidario. La legitimidad de la dictadura militar, si tuviésemos que elegir un solo hecho, como hace Morresi, es el combate a lo que denominaba la subversión, el combate a la oposición armada, que era utilizado además para ir mucho más allá de la represión de las organizaciones armadas. Digamos, eh, cualquier análisis del terrorismo de Estado por parte de la última dictadura deja claro que su represión fue mucho más allá de las organizaciones armadas y que de hecho a los poco tiempo después de dar el golpe, las organizaciones estaban prácticamente desarmadas y eso eh, no fue, no generó un descenso de la represión, sino que la represión alcanzó a eh, organizaciones populares en general, opositores y opositoras en general, digamos, no porque la represión clandestina e ilegal de las organizaciones armadas estuviera bien, sino porque ni siquiera esa cuestión, que era parte de la legitimidad de la dictadura, fue respetada, entre comillas, por los represores. Pero Morresi, digamos, extiende un poco más esta idea de legitimidad en términos de tres legitimidades. Una legitimidad de origen, una legitimidad de ejercicio
y una legitimidad final. Es decir, la dictadura se respaldaba o respaldaba su legitimidad, o mejor dicho, pretendía respaldar su legitimidad en tres cuestiones. Una anterior, el supuesto caos previo; una presente, que era el mantenimiento del orden, y en ese mantenimiento del orden, una de las cuestiones más resaltadas era precisamente el combate a lo que los represores denominaban la subversión; y una legitimidad hacia adelante, una legitimidad de objetivo, una legitimidad final, que sería eh, refundar la República, reparar el daño que se le había hecho a las instituciones republicanas. Fíjense que esto también es interesante para pensar desde el presente, ¿no? El liberalismo conservador es un liberalismo que hace más hincapié en la república que en la democracia. De hecho, Morresi menciona, ahora no recuerdo si es a García Belsunce o alguno de los ideólogos del proceso, que hace esta diferencia. Y de hecho dice, la Constitución en ningún momento habla de democracia. La Constitución habla de república, no de democracia. Bueno, es, es algo a lo cual estar atento cuando escuchamos los discursos actuales. ¿De qué habla alguien que menciona todo el tiempo la república, pero mucho menos la democracia? Digamos, lo más interesante de la forma republicana es precisamente que es una construcción colectiva de los pueblos. Una república sin democracia es algo que se queda más en las formas que en el fondo de la cuestión. Em, el liberalismo conservador es coherente, dice Morresi, con estas tres legitimidades. Identifica al supuesto caos anterior sin hacerse cargo de lo que los propios militares y los sectores de la élite tenían de responsabilidad en ese caos. Digamos, eh, es fácil ver la imposibilidad de la vuelta del peronismo de acomodar las cosas sin hacerse cargo de que ese movimiento había estado proscripto durante 2 décadas, y que eh, en gran parte la olla a presión que hereda Perón primero y después eh, el gobierno que lo sucede, tiene que ver con la falta de democracia, de institucionalidad y la represión previa a el golpe del 76. Una cuestión interesante que por ahí pudo generar algún problema, digamos, eh, hablando de las especificidades del liberalismo conservador, lo primero que dice Morresi es que en el liberalismo conservador hay cierto antiintelectualismo, digamos, la idea de que la experiencia es más importante que la teoría. Es llamativo porque quienes dan vida a esta teoría son intelectuales, se presentan a sí mismos como intelectuales, pero tienen, digamos, una suerte de desprecio a lo que después, en los 90 sobre todo, se va a llamar grandes relatos, es decir, la idea de encontrar eh, teorías que expliquen los fundamentos de las sociedades humanas. Y esta reivindicación de la experiencia
por sobre la teoría viene de la mano, dice Morresi, de una antropología pesimista. Cuando hablamos de antropología pesimista, nos referimos a la idea de que el hombre por sí mismo tiende a equivocarse más de lo que acierta. Y cuando se habla digamos, del ser humano, en gran medida se está hablando de las masas, ¿no? La idea de que los pueblos abandonados a sus propias decisiones son presa fácil, por ejemplo, de la demagogia. Y por eso muchas de las opciones de las propuestas de este liberalismo conservador tienen que ver con el poder de pequeñas élites, de pequeñas vanguardias, que serían las que la tendrían clara, hablando mal y pronto, y que se encargarían de tutelar a la sociedad, ¿no? Como si la sociedad fuese, eh, fuese alguien menor de edad. María Elena Walsh hablaba del país jardín de infantes, esta idea de que la sociedad, el pueblo necesita una élite civil militar que la tutele y que la fuera llevando por esos tiempos de los que hablamos hoy. El liberalismo conservador, como también mencionamos, es reacio al cambio social. Acepta el cambio siempre que sea muy gradualmente y en orden. Cualquier cosa que signifique un cambio abrupto, ni hablar si además es un cambio social en términos igualitarios, es rechazado por el liberalismo conservador. Eh, Cree el liberalismo conservador en un Estado mínimo, pero un Estado que sea lo suficientemente fuerte para ordenar. Acá hay uno de las diferencias que mencionamos en relación al liberalismo más clásico. El Estado puede ser un Estado mínimo en términos económicos, pero siempre con la capacidad de ordenar y ordenar represivamente si es necesario. El liberalismo conservador también es temeroso de la democracia, esto que mencionamos, hace una diferencia muy fuerte entre democracia y república, incluso entre pluralismo político y democracia. Digamos, puede estar a favor de que el pueblo pueda decidir entre diferentes alternativas políticas, pero no entre cualquier alternativa política. Esa alternativa política debe ser siempre o debería ser, en la visión del liberalismo conservador, alternativas potables definidas por quienes tutelan a la sociedad. Y en último lugar aparece el liberalismo conservador como respetuoso de las tradiciones y las instituciones tradicionales. En esto también hay un choque con el liberalismo clásico. Digamos, hay una idea de, vamos a ver más adelante, de respeto de las tradiciones como una forma de evitar cambios demasiados abruptos. Como les decía, Morresi va a hacer hincapié en dos pensadores que desde antes de que estalle la dictadura, desde antes del golpe del 76, van a pensar la refundación de la República. Uno es Perriot, un discípulo de algunos filósofos españoles de derecha, como Ortega y Gasset, amigo personal de Julián Marías, otro filósofo español de derecha,
Y Perriot retoma una idea muy de Ortega y Gasset, que es la cuestión de la generación. La idea de que la historia la van construyendo las generaciones y que las generaciones que tengan un proyecto viable, efectivo, concreto, pueden modificar de manera permanente la vida de sus países. Em, Perrió hablaba de 60 años de desatinos en Argentina. Decía que la última generación que había tenido un proyecto eh, que valía la pena era la generación del 80, la generación de 1880, cuya personalidad más conocida fue, y dos veces presidente, fue Julio Argentino Roca, digamos la generación de la llamada conquista del desierto, de la consolidación del modelo agroexportador, de la inmigración masiva, cosas que vemos en la primera parte del año, digamos, y que la decadencia argentina había nacido a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña y el momento en el cual la demagogia le gana a la República. Digamos, ni siquiera aceptaba, perdió a, ni siquiera reconocía como positivo los gobiernos de la llamada década infame. ¿Mm? Aquellos gobiernos conservadores que se iniciaron después del golpe del 30, porque los veía demasiado estatistas, que no habían hecho lo suficiente, digamos, que en lugar de reencauzar a la República, lo que habían hecho era preparar el terreno para lo que Perrió y la mayoría de estos intelectuales veían como el peor tropiezo populista y demagógico de la Argentina, que era la llegada del peronismo. ¿Mm? Eh, pero, de nuevo, piensen que estas son cosas que se siguen escuchando al día de hoy, ¿no? Así como Perrió hablaba en esa época de 60 años de demagogia, ahora es habitual escuchar también el latiguillo de los 70 años de peronismo como origen de todos los males de la República. Em, Perrió fue partícipe de primero del grupo Ascuénaga, después del propio grupo Perrió, y tenía la capacidad de unificar o por lo menos acercar posturas que habitualmente habían estado, que solían mostrar diferencias dentro de la derecha argentina, habitualmente nacionalistas y liberales, estas diferencias de las que ya hablamos. Perrió había sido compañero de militancia del propio Martínez de Hoz, y conjugaba, dice Morresi, tenía la capacidad de conjugar las distintas aristas de lo que después serían los participantes del proceso, desde liberales pragmáticos como Martínez de Hoz hasta católicos más cercanos al integrismo, digamos, miradas más filofascistas, más conservadoras, porque la ideología, cualquier ideología, no es solamente la ideología en sí misma, sino los grupos que pretenden llevarlas a cabo. ¿Mm? Digamos, y hay, digamos, ninguna ideología existe o funciona en abstracto. Son construcciones humanas, pero que además están todo el tiempo eh, retroalimentándose de los grupos que pretenden llevarlas adelante.
lo más importante, dice Morresi, a la hora de eh, unificar a estos distintos sectores era el combate a lo que denominaban como la subversión. Entonces, digamos, esto no solamente fue la piedra angular de la legitimidad de la dictadura, sino que además era el hecho que de alguna forma había aglutinado a estos diversos sectores de la derecha reaccionaria en un programa eh, común. ¿Mm? Dice Morresi en la página 112, era la primera vez que militares y conservadores librecambistas coincidían enteramente en el diagnóstico y la terapia. Debía destruirse las bases del desorden, había que liquidar a la Argentina maldita, acabando para siempre con las insolencias de las identidades políticas y sociales de los sectores populares, sus sindicatos, sus servicios sociales y hasta buena parte de las fábricas en las que las plagas tenían su fundamental apoyo. Se trataba, en definitiva, de refundar el etos de la sociedad. Digamos, acá está de nuevo esto que mencionaba, ¿no? Eh, y por qué esta dictadura y su ideología se diferencian de la dictadura anterior. Digamos, hay que acabar definitivamente con esa Argentina plebeya tan habituada a levantarse, a no respetar jerarquías, y de esa Argentina, digamos, la subversión, entre comillas, era su rasgo más evidente, más radicalizado, pero en realidad lo que había que terminar era, o lo que había que exterminar, era cualquier posibilidad de construcción de organización popular. Lo que vemos en Sin, que es el otro ideólogo que privilegia en su análisis Morresi, es la idea de darle existencia formal a esta nueva república. ¿Mm? Lo que vemos en Sim no es solamente una cuestión ideológica, sino una idea de la forma en la cual eso se va a llevar a cabo en términos formales, valga la redundancia. De hecho, el propio Sin, aunque después medio se desdice, pensaba directamente en la necesidad de organizar, eh, de dar vida a una nueva constitución. ¿Mm? Lo cual es extraño porque en general la ideología liberal conservadora, una de las cuestiones que eh, tenía en común era el apego a la Constitución de 1853, entre otras cosas porque es una constitución poco democrática, donde la palabra democracia y la participación popular aparece poco y nada en su articulado. Em, En realidad es Sin el que dice esto de que ni siquiera, hoy me confundí de ideólogos, también yo me hago barullo. Sin es el que desconoce eh, a los gobiernos conservadores y habla de los 60 años
de demagogia y populismo. Y ahí incluye al peronismo, pero también al radicalismo e incluso al desarrollismo. Digamos, la idea de que todas las variantes más importantes eh, de políticas de la Argentina eh, habían desmadrado, habían llevado a la República por carriles incorrectos que la conducían a la demagogia y a la, digamos, a la eh, ruptura con las tradiciones. Me preguntan si Sin tiene algo que ver con el médico. No sé, pero no sé, no sería llamativo. ¿Mm? Em, las propuestas de Sin eran la efectivización de un largo gobierno militar que después de haber cumplido alguna cantidad determinada de objetivos, habilitara un gobierno de pluralismo político, no de democracia, de pluralismo político, pero en el que existiera algún tipo de institución, por ejemplo, uno de los que mencioné es el Consejo de Garantía de la República, en el cual militares y exfuncionarios tutelaran el gobierno civil para evitar que cayera nuevamente en garras de la demagogia. ¿Mm? Es una suerte de barrera de contención, dice Morresi, hacia la vuelta del populismo u otras desviaciones. ¿Mm? Es posible que ahí sí estuviesen pensando, al menos parcialmente, en la dictadura brasileña. Es posible que la dictadura brasileña hubiese sido demasiado desarrollista para estos ideólogos, pero también es cierto que para los años 70 el momento más desarrollista de la dictadura brasileña ya había pasado. ¿Mm? Y es muy posible que miraran con cierta envidia esa estabilidad que habían logrado los brasileños, los militares brasileños, y que en ningún punto se haría efectiva en la Argentina de hoy. El liberalismo conservador, para ir redondeando, dice Morresi, de alguna forma es la amalgama que termina de eh, acercar a nacionalistas y liberales de la derecha argentina en pos o detrás de una ideología en común. ¿Mm? El liberalismo conservador, dice Morresi, como ya les comentaba, es anticomunista y antiperonista y en general también antidesarrollista. Es propulsor del libre mercado, pero también de un Estado fuerte que apoya ese libre mercado. O sea, es una libertad a medias y dirigida por un Estado fuerte, represivo. Es favorable a las formas republicanas y representativas, pero siempre que sea con el tutelaje de una autoridad superior. Combina la reivindicación de las tradiciones con pretensiones modernizantes e institucionalizantes. Fíjense que eso es muy habitual actualmente, que la derecha se presente, incluso la derecha más reaccionaria, se presente como modernizante, por ejemplo, en términos tecnológicos, aunque sea profundamente rancia y conservadora con respecto a otros cambios. Y que incluya también este liberalismo conservador, dice Morrissey, una jerarquía, pero que es una jerarquía más individual que corporativa o comunitaria. Digamos, en ese sentido se diferencia de los
regímenes fascistas o filofascistas. Y aunque también se diferencia del integrismo católico, es decir, de esas ideas más conservadoras y clericales eh, de que la forma, la visión de la sociedad católica ordene íntegramente, o que la visión católica ordene íntegramente a las sociedades, digamos, se aleja de eso, pero confía en una suerte de ética cristiana, ¿m? Que eh, ordene los valores de la sociedad. El proceso, la dictadura del proceso de reorganización nacional, la última dictadura militar, la más terrible, dice Morresi, dio origen a la posibilidad de una nueva derecha en la Argentina. ¿M? Digamos, que identificara a los populismos como el enemigo en común y eso la llevara a esta nueva derecha a dejar atrás diferencias tradicionales en la historia y terminara amalgamando a este liberalismo conservador, que si bien, dice Morresi, no es lo mismo que neoliberalismo, planta las bases para la existencia del neoliberalismo, plantó las bases para la existencia del neoliberalismo en Argentina. Eh, ¿Alguna pregunta, dudas que hayan quedado hasta ahí? Bueno, no voy a adelantar una tarea con respecto a este texto porque si no se va a hacer muy extenso. ¿M? Lo que vamos a hacer de aquí en más seguramente es, en algunos casos, tareas que combinen textos, para que después el trabajo final no sea tan extenso. O sea que no van a encontrar todavía una tarea específica, sino que en algún momento en las siguientes tareas eh, integraremos este texto al análisis de algún otro. Me dice, no me queda claro cómo planta las bases para la existencia del neoliberalismo. Em, sí, Morresi no es en lo que más avanza. ¿M? Lo que dice Morresi es por qué no es exactamente lo mismo que el neoliberalismo. En algún momento dice, es muy fuerte la tentación de pensar que liberalismo conservador y neoliberalismo son lo mismo. Eh, Él dice, no, básicamente por dos diferencias. ¿M? Eh, En primer lugar, dice Morresi, el liberalismo conservador es proclive a impulsar el libre mercado, pero su propuesta económica es más bien ecléctica y pragmática. Es decir, los liberales del liberalismo conservador creen en el libre mercado, pero son menos dogmáticos en ese sentido de lo que serán después los neoliberales. Porque el liberalismo conservador, y esa sería parte de la segunda diferencia, privilegia el orden en relación, el orden social, ¿m? Mientras que en el liberalismo, en el neoliberalismo, hay más una idea de política de shock, si es necesario. ¿M? Digamos, hay que abrir el mercado
y si eso en un primer momento da como origen una situación caótica, bueno, mala suerte, porque el objetivo principal no es el orden, sino que es el mercado. Esto quedó claro, por ejemplo, en las políticas neoliberales para América Latina, pero sobre todo en las políticas neoliberales que se llevaron a cabo tras la desaparición de la Unión Soviética en los años 90 del siglo pasado. Ahí los ex países socialistas aparecieron como un gran laboratorio donde el neoliberalismo se expresó su cara más brutal, ¿m? Y propuso, impuso, mejor dicho, las reglas del libre mercado sin tener en cuenta cuánto desorganizaran a las sociedades. En ese sentido, lo que dice Morresi es el liberalismo conservador, como viene desde ese supuesto caos de los populismos y la democracia y la movilización popular, privilegia el orden a la cuestión económica. El neoliberalismo, entre otras cosas, porque se dio en este contexto de crisis de los socialismos y crisis de la movilización popular en general, la cuestión del orden no es lo que más le preocupa, sino forzar la libertad de mercado. Pero eh, su sucesión es casi natural, digamos. Las diferencias son importantes, pero mínimas, y además el liberalismo conservador es compatible con una segunda etapa más específicamente neoliberal. La clase que viene vamos a ver el texto de Waldo Ansaldi. Es un texto que puede tener cierta complejidad porque habla de realidades que no son la Argentina. ¿Mm? En prácticos van a ver más específicamente las cuestiones relacionadas con el alfonsinismo, con la transición a la democracia en Argentina. En el texto de Ansaldi, que se llama Juego de Patriotas, vamos a ver más específicamente la transición boliviana, brasileña y uruguaya. El caso de Brasil es donde más elementos van a tener porque es la dictadura que vimos más detalladamente, además de las dictaduras argentinas. Si están muy perdidas, muy perdidos, fíjense que hay un texto, una lectura complementaria en este teórico, en el teórico 13, que es un apartado del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, de la Universidad Nacional de Lanús, sobre las dictaduras en el Cono Sur, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, que está disponible online. Igual también la pueden ver eh, dentro de la bibliografía de teóricos en el blog de la materia. De todas formas, si alguien tiene dificultad en encontrarla, me escribe y se lo paso. Bueno, espero que el teórico haya sido de utilidad. Nos vemos el martes que viene, seguramente al mediodía. Después, en aulas web, les confirmo bien el horario y les acerco el link para el teórico. Igual que este teórico, igual que el de la semana que viene, y todos van a ser subidos en forma grabadas para que puedan eh, acceder quienes no lo pudieron hacer en forma sincrónica o puedan repasar algo de lo que no haya quedado claro. Gracias y nos vemos.